Ustedes me avisan si se escucha si se escucha bien el sonido. Perfecto. Sí, pastor, acá sí, sí se escucha bien. Pastor. Excelente. Entonces, si de pronto hay algún inconveniente con la señal, me van a disculpar porque a veces la señal del hotel no es tan nítida. Entonces, bueno, amados y amadas en el Señor, vamos a dar comienzo a la lección número 3. Vamos avanzando muy bien. Estoy muy feliz de poder compartir la palabra de Dios con ustedes y más que todo aprender estrategias en las cuales nosotros podamos usar nuestro conocimiento para entrenar, capacitar a las personas que están bajo nuestro cuidado espiritual. Entonces, continuamos con la lección número 3 que vamos a ver hoy, el ministerio público y el llamamiento. Entonces, vamos a ir profundizando un poquito más, como hemos estado haciendo en las clases anteriores. Y postrados a los pies de Cristo, vamos a empezar esta clase, la lección 3, dándole la bienvenida a los estudiantes que van ingresando a la clase esta noche. Entonces vamos a empezar con esta oración. Querido Jesús, Señor de la iglesia, tú eres quien edifica la iglesia. Nosotros simplemente somos tus siervos, privilegiados de hacer la obra a la cual nos has encomendado. Mientras hacemos el trabajo e identificamos a aquellos que estén dispuestos a trabajar con nosotros, danos la paciencia y el entendimiento para que capacitemos y entrenemos a los futuros ministros para que ellos a su vez compartan tu palabra, lleven a la fe a otros a través de su trabajo. Todo esto para tu honra y gloria de tu bendito nombre. Todo esto oramos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Muy bien, amados y amadas en el Señor, como ya es Amén. costumbre, ¿qué fue lo que más les gustó del video, de los textos bíblicos que les tocó leer? Cuéntenme un poquito, hermanos y hermanas. Bienvenidos, bienvenidas a todos. Desi, Fabián, Carola, bienvenidos. Bueno, yo empiezo. Pastor, ¿cómo está? Buenas noches, que Dios lo bendiga, pastor. Igualmente, hermano, Bendiciones a igualmente. todos, bendiciones a todos, hermanos. Espero que hayan pasado un bonito fin de semana en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Bendiciones para hermano. todos. Gracias, hermano. Bienvenido, bienvenido. Fabián, adelante. Bueno, a mí me gustó mucho lo que dice el análisis de Hechos 20:28, que habla del rebaño de las ovejas, de cómo uno tiene que, eh, predicar a las personas, cómo tiene que hacerlas llegar a la iglesia. Me gustó mucho ese término de la comparación de que están las ovejas que pertenecen al cuerpo de Cristo. Me pareció interesante. Después también vi las cualidades que tiene y que están en segunda de Timoteo 3:16, que habla de cómo tiene que ser las personas, o sea que, por ejemplo, una de las cosas que me acuerdo es la hospitalidad, no ser pendenciero, no ser amante de mujeres, no, o sea, no, sí, ser marido de una sola mujer, me refiero. Y bueno, y después otros requisitos más que hay con el tema de lo que sería el diácono y el obispo, en la segunda de Mateo, en la segunda de Timoteo, perdón. Gracias Ujú. a Fabián. Excelente, excelente. Y me gusta mucho esa observación, Fabián, porque a veces muchas congregaciones piensan que el pastor es el dueño de las ovejas, ¿verdad? Y que le puede hacer lo que él quiera con las ovejas de Cristo cuando el dueño es Jesucristo y nosotros Claro. tenemos el bendito privilegio de nomás ser Ujú. mayordomos de las benditas ovejas que Cristo con su sangre lo ha comprado, como dice el texto. Gracias, Fabián.
Sí. ¿Alguien más? Querido Javier, tenía el deseo de acotar algo, hermano. Sí, señor. Por ejemplo, mirando la primera carta de Corintios, que nos hablaba acerca de los miembros, ¿no? O sea, Ujú. que todos los creyentes son el cuerpo de Cristo y cada uno es un miembro en particular. Es decir, que pues para el Señor todos somos importantes, ¿sí? Digamos que, eh, un ejemplo, el pastor, quizás de pronto pueda que se le exige más porque ha recibido más, ¿sí? Es una forma de decirlo, ¿no? Pero Claro. ante el Señor todos somos importantes porque sabemos que Dios toma de lo vil también, no menospreciado. Eso quizás es como para darnos un ejemplo a nosotros de que si Dios nos dio un talento o tenemos una habilidad, es para que la coloquemos al servicio, ¿sí? De los demás hermanos y ayudemos pues a despertar el potencial que tienen los otros. Porque para el Señor pues todos somos iguales, todos somos hijos de Dios. Gracias, Javier. Gracias. Excelente observación, excelente punto también. ¿Verdad? Si a veces hacemos las cosas que no sean de servicio, que no sean para la honra y la gloria de Dios, ese trabajo va a ser hecho de mala gana y tarde o temprano nos vamos a cansar y aburrir, ¿verdad? Pero haciéndolo para la honra y la gloria de Dios y para el servicio de los demás, el trabajo es una bendición. Adelante, Desi. Adelante, hermano. Le escuchamos. Pastor, Sí, una pregunta, una sí, pregunta que me queda así en el aire ahorita que estoy escuchándolo a usted. Se me viene claro. a la idea. Si alguien es llamado para ser líder, pero este líder, este que es llamado, se da cuenta que no cumple con esos requisitos que dice la palabra de Dios. Le Ujú, falta de repente uno o dos requisitos que muy bien la palabra lo describe, uno por uno. ujú. Entonces, dígame, ¿qué podría ser o estaría, cómo se haría, mejor dicho, qué se haría, cómo haría este llamado para ser líder cuando no está cumpliendo con todas las cosas? Si él es una persona que tiene que darse cuenta cómo son las cosas y se da cuenta cómo son las cosas porque cada uno se tiene que hacer un estudio a fondo de sí mismo, de su persona, para ver cómo es, ¿no? Cada uno sabe cómo es. Claro. Entonces, ¿qué podría hacer en este caso? Excelente pregunta, Desi. Muy bien dicho. Sí. Y quizás una respuesta corta sería la capacitación, ¿verdad? Por eso estamos capacitándonos, viendo en qué fallas del ministerio, en qué aspectos o cosas del ministerio uno tiene una debilidad en vez de ser una fortaleza, ¿verdad? Les voy a contar la historia no sé si ustedes se acuerdan de Apolos, perdón, era muy catedrático en el Antiguo Testamento, pero a él, perdón, era muy catedrático en la enseñanza del Antiguo Testamento y ahí estaban Silas y no me acuerdo el nombre de su esposa a este momento, se me fue. Pero ellos escucharon la enseñanza de este hombre que era muy diestro en las escrituras, pero se estaba escapando todo lo del Nuevo Testamento. Entonces ellos lo llamaron a un lado y en amor cristiano lo edificaron, lo enseñaron, lo capacitaron para que después esa persona predicara completamente el Evangelio, ¿verdad? Es lo mismo con nosotros si identificamos algunas falencias en alguna parte del ministerio, pues lo vamos a capacitar, ¿verdad? Y si por A o B razones el candidato no cumple todas esas cualidades, pues vamos a hablar directamente, ¿verdad? ¿Cómo se siente? ¿Cómo está? ¿Qué son lo que más le cuesta, ¿verdad? Porque a veces los talentos salen naturalmente, ¿verdad? Si ya es una incomodidad, si le cuesta mucho a servir,
pues tendrá que hablar con los dirigentes, con los líderes y posiblemente podrá hacer otros trabajos en el cuerpo de la iglesia de Cristo, en la iglesia de Cristo, pero quizás ya no va a ser como ese líder que va a guiar al pueblo de Dios. No sé si contesté la pregunta de sí. A ver, con respecto a la parte sobre el entendimiento de las escrituras, lo entendí así, está correcto, ¿no? Pero Sí. si es algo dentro de la persona, o sea, dentro de su sentimiento, dentro de sus falencias como ser humano, Ujú. o sea, hay requisitos que se deben de cumplir para ser un líder. Claro. Entonces, le falta algunos requisitos de pero en su sentir, como ser humano, Ujú. como carne pecaminosa. Entonces, a eso voy, ¿no? Lógicamente todos estamos llamados, ¿no? Pero para ser este líder, entonces tiene que cumplir con estos requisitos y si no los cumple, entonces no puede ser este líder. Esa es la pregunta, Exactamente. pastor. En ese sentido, sí, sí, tiene toda la razón, porque no queremos que después el líder vaya a enseñar otras cosas, porque como dice claramente el texto bíblico, tiene que ser muchas em, cosas claras, concretas, ¿verdad? Padre, que sus hijos le obedezcan, que hablen bien de él, que sepa dirigir, que sepa guiar, que sea un líder y no un dictador, ¿verdad? Entonces, sí, tiene razón. Entonces, eso vamos a ver porque pasa, no todos, como dice la Biblia, no todos son pastores, no todos son profetas, no todos son este, predicadores y todo eso. Querido Luis, escuchamos su comentario, hermano. Sí, pastor. Bueno, para agregar a lo que usted estaba hablando, eran Aquilas y Priscila, ¿no es cierto? Los Gracias, que hermano. usted hacía Sí, referencia. sí, la Sí, pareja, claro. y, exacto. Y entiendo que Desi está hablando de 1 Timoteo 3, de donde habla una serie de cosas que piden, que dice es necesario que el obispo sea irreprensible y todas las demás cosas. Ujú. La palabra que tenemos que resaltar acá es sea, ¿sí? Y está hablando de una constancia, hay que ser constante en estas cosas. No es algo que yo Ujú. tengo que alcanzar, es decir, ok, yo soy prudente, soy sobrio, soy, bueno, por el momento, por hoy. Claro. Hoy no tomo, hoy no peleo con nadie, pero no, esto es algo constante, es todo el tiempo. Es decir, Dios nos Ujú. examina constantemente y a veces agrego una pregunta, que ahí viene el problema, ¿no? ¿Qué hacer Ujú. cuando algún líder o algún líder, vamos a llamar líder, pierde una de estas condiciones, ¿no es cierto? ¿Qué deberíamos hacer nosotros? Y por ahí Ujú. hablo de mi experiencia, al dejar no decirle nada, terminamos haciéndole un mal a la persona que vemos que no está siendo constante en estas cosas. Gracias, Luis. Excelente. Muy bien. Ustedes están tocando un punto muy importante que va a suceder en su momento, ¿verdad? Siempre vamos a usar la disciplina cristiana. Habrá momentos en que vamos a usar las dos enseñanzas principales de la Biblia, la ley para mostrar su deficiencia, su pecado, ¿verdad? Y el evangelio para consolarlo. Ahora, amados y amadas en el Señor, acordémonos que nosotros somos simples vasijas de barro, frágiles. El que tiene poder es el dueño del mensaje, que es Jesucristo. Vamos a fallar, ¿verdad? Por más que nos esforcemos, ya hemos aprendido que nuestros esfuerzos humanos no nos llevan muy lejos. Todo lo contrario, nos hacen frustrarnos, nos hacen incomodar, enojarnos. Es por la gracia de Dios. Si fallamos, ¿verdad? Si no cumplimos todos los requisitos que está escrito ahí, ¿verdad? Habrá momentos en la vida que nosotros mismos, como bien dijo mi hermano Luis, que es constante, pero también Satanás nos ataca constantemente, esa lucha terrible que existe. El consuelo es que Jesucristo salió victorioso, ¿verdad? Ese es el consuelo. Vivimos, servimos por la gracia de Dios
no por algo que nosotros podamos hacer perfectamente. No podemos, es imposible. Vamos a fallar, pero tomados de la mano de Cristo es lo que sí servimos al Señor, ¿verdad? Fabián, ¿algún comentario aquí? Sí, no, quiero hacer una pregunta. Sí, ¿Usted me podría indicar en qué parte de la Biblia está cuando, porque la Biblia dice, la fe sin obras es muerta? ¿Qué significaría eso para usted? La fe sin obras es muerta. Está en la Biblia, sí, pero no sé en qué parte. sí, está en Santiago. En Santiago habla mucho, es Ajá, muy directo en la fe, la aplicación práctica de la vida cristiana, ¿verdad? ajá, Entonces, la fe sin obras está muerta, ¿verdad? Ahí podemos pensar en Efesios 2 ujú, hasta del 8 al 10, creo que es, ¿verdad? Que dice que ah, somos salvos por la gracia de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Esto no ujú, procede de ustedes, sino es un regalo de Dios. Y después nota usted lo que dice ahí, dice que hemos sido hechos por Dios para hacer buenas obras. Entonces, las buenas ajá, obras vienen en el ADN del cristiano. No las ajá, buscamos, salen claro, automáticamente. Entonces, si el cristiano ya busca hacer buenas obras, ya no claro. hay esa conexión entre la fe y los frutos de mi fe, Mm, ¿verdad? De mi arrepentimiento, de gratitud al sí, Señor. sí. Ajá. Bueno, está en Santiago esa Santiago, comparación. todo el libro de Santiago, empezando ahí, ese libro es muy fuerte, habla, ¿verdad? De Ujú. poner, si Bueno, dices que eres cristiano, pero no vives como tal, pues estás mintiendo. Entonces, y al fin lo hacemos por gracia, ¿verdad? Porque ahí está hablando a los cristianos redimidos por la sangre de Cristo. Excelente, hermanos. Muy bien, gracias bueno, por la pregunta. Me gusta mucho el libro de Santiago. Siempre vamos a leerlo de una forma, con la gracia de Dios, ¿verdad? Muy bien, amados y amadas, entonces vamos a continuar. Dice en el video se mencionan 4 principios bíblicos mientras buscamos identificar ministros públicos de la palabra. ¿Cuáles son esos 4 principios? ¿Se acuerdan ustedes que mencionó el video? Un voluntario quiere comenzar con una, luego así vamos los demás. O si alguien puede darnos los 4 también. Fantástico. ¿Cuáles son? Y aquí les voy a dar una ayudadita para que Yo ustedes le puedo vayan. decir, pastor, buenas Adelante, Ada. noches, buenas. Buenas noches, hermana querida. Adelante, hermana. Jesús, el que provee obreros para su iglesia. ¿Estoy bien? ¿Sí? Eso es lo que Perfecto. el Ujú. Espíritu Santo prepara a sus líderes para servir. Nadie Muy debe bien. nombrarse, el segundo, el tercero es, nadie debe nombrarse a sí mismo a una posición de liderazgo sobre los demás sin ser solicitado por ellos o llamado por ellos. El, Excelente, muy bien. el Uno 4, más. el 4 es aquellos que comparten el mensaje, se enfocan en Cristo y su obra de salvación. ¿Estoy bien, Amén, pastor? hermana querida. Muy bien, súper bien, muy bien. Y ahorita vamos a hablar de estos 4 puntos, ¿verdad? Hay unos pasajes bíblicos que vamos a reforzar nuestras respuestas. Jesús es el que provee obreros para su iglesia. Bendito sea Dios, que es Él quien ve a las ovejas como, ¿verdad? Que no tienen pastor. Entonces, Él nos provee obreros, ¿verdad? Como dice el texto bíblico, la mies es mucha, oren por más obreros, ¿verdad? La cosecha está ya pasando. Necesitamos más personas que proclamen el Evangelio. El Espíritu Santo equipa a los líderes, ¿verdad? Nadie debe decir, yo conozco más que todos la palabra de Dios y me autoproclamo el pastor o el líder de este grupo, ¿verdad? Eso no es bíblico, eso es convertirse en una oligarquía, una dictadura, ¿verdad? Los miembros de este grupo son los que tienen el poder para llamar y decir que usted va a servirnos en el ministerio.
aquellos que comparten el mensaje, siempre va a ser Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo, como dice el apóstol Pablo, y este crucificado. Un favor que alguien me ayude con el pasaje bíblico de Efesios 4, 10, 11, y aquí está el primer principio. Dice, Jesús provee obreros. Querido Desi, adelante, hermano. Gracias, pastor. Efesios 4, 10 y 11. El que descendió es el mismo que también descendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Excelente. Entonces, gracias, hermano. Entonces, aquí está. ¿Quién hizo todo eso? Dios. ¿Con qué propósito? Para que estos siervos del Señor sirvan a las ovejas de Cristo, por quienes, ahorita vamos a leer el texto bíblico, por quienes Él entregó su propia vida, ¿verdad? Aquí otra vez volvemos a las clases anteriores. Somos parte del cuerpo de Cristo. Imagínense si todos serían apóstoles, si todos serían profetas, si todos serían evangelistas, si todos serían pastores y maestros. No, el cuerpo de Cristo está constituido por muchos miembros. Cada uno ante los ojos de Dios somos muy, muy importantes, como dice el dicho. Somos la niña de los ojos de Dios. Muy bien, el número 2, ¿qué dice, hermanos? Aquí otro voluntario que me ayude. El Espíritu Santo equipa a los líderes, ¿verdad? Dos cosas aquí importantes que vemos. Es el Espíritu Santo. Julio, querido, adelante, hermano. Gracias, pastor. Primera de Corintios 12:7. Para la manifestación del Espíritu le es dada a cada uno para provecho. Hechos 20:28. Yo les ruego que piensen en ustedes mismos y que velen por el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos, para que cuiden de la iglesia del Señor que Él ganó por su propia sangre. Excelente, gracias, querido Julio. Entonces, dos cosas aquí, ¿verdad? ¿Para qué el Señor nos ha dado los dones o los talentos que nosotros tenemos? Es para el provecho nuestro, para enorgullecernos, para golpearnos el pecho y decir, mira, yo soy esto, yo soy aquello, o no. ¿Para qué? ¿Quién recibe el provecho de nuestra enseñanza, de nuestro entrenamiento y de nuestro amor y misericordia por el grupo Sembrador? Adelante, Javier. Pues según lo que está escrito ahí en la palabra, serían pues nuestro grupo, ¿no? O sea que nosotros vendríamos a ser pues como esos guías, por decirlo así, para ello, ¿sí? Con nuestros talentos que Dios nos ha dado, ponerlos al servicio del Señor. Gracias, hermano querido. Para provecho, crecimiento y edificación de estas personas, para que ellos voluntariamente y por amor a Cristo digan, yo quiero servir, yo anhelo servir, ¿verdad? Yo deseo servir por gratitud a lo que Cristo ha hecho por nosotros. Vamos a pensar un poquito en Hechos 20:28. Cuando usted lee estas palabras de Lucas, ¿verdad? Escrito a nosotros, ¿en qué piensa? Pero son palabras con un profundo significado espiritual para nosotros que tenemos esa enorme responsabilidad sobre el rebaño de Cristo. Cuéntame un poquito, hermanos, ¿qué siente al leer este texto bíblico? Voluntario, una voluntaria. Luis, hermano, adelante. Sí, por un lado el desafío que nos presenta el Señor de ponernos, o sea, la palabra que usa de obispos, ¿no? De una persona que nos pone Dios a cargo de las propias personas que Él salvó. Es decir,
nos hace tener en cuenta que no la ganó con oro ni plata, sino con su propia sangre. Entonces es un desafío a no lastimar a nadie, a no ofender a nadie, a no maltratar a nadie, a no apoderarse de las almas. Es decir, nos hace mirar siempre la cruz y la verdad que nos pone en esto, me viene mucho a la memoria cuando él le lava los pies a su discípulo, ¿no? Ese ejemplo yo creo que me hace recordar este pasaje bíblico. Gracias, hermano querido. Qué linda aplicación bíblica de este texto, hermano. Escuchamos a Rodrigo, Julio, y también creo que tenía la mano levantada nuestro hermano Desi. Adelante, cuéntenme, hermanos. Rodrigo, y luego vamos con Julio. Me llama mucho la atención esa parte que dice, yo les ruego, no dice les ordeno, les mando, les obligo, sino yo les ruego que piensen en ustedes mismos y que velen por el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispo, para que cuiden de la iglesia del Señor. ¿De quién es la iglesia? Que Él ganó, porque ya saben, es una responsabilidad muy grande, muy bonita. Eso lo veo yo así. Muchas gracias. Gracias, querido Rodrigo, ¿verdad? Muy bien dicho, que con la mano en nuestro corazón, como bien dijeron ustedes, un bendito privilegio, pero también una enorme responsabilidad, que solos no lo podríamos hacer bien, pero el Espíritu Santo, como dice aquí, nos ha puesto y Él nos guía a servirle al Señor fielmente. Adelante, Julio, y luego vamos con Javier también. Gracias, pastor. Realmente es un privilegio que Dios nos ponga de enfrente de la gente que Él ha salvado. Es un privilegio, pero a la vez una responsabilidad muy grande, porque el Señor nos manda a cuidar, es decir, a proteger a su iglesia, a la gente que nosotros tenemos bajo nuestra responsabilidad. Y me recuerda algo ejemplar que hizo Jesús, que casi al final de su ministerio, Él dice, te dejo a todos los que me disteis, ninguno se ha perdido, excepto el hijo de perdición. Realmente Jesús nos está mostrando que todos los que Él le dieron, los apóstoles del Señor, Él los cuidó, Él los protegió, y eso nos mandata a hacer a todos los que estamos delante de grupos, de personas, es decir, protegerlos, capacitarlos, prepararlos para que sirvan al Señor con amor y devoción. Gracias, pastor. Gracias, querido Julio. Bien dicho, hermano. Escuchamos a Javier. Sí, mirando pues el texto, pues me lleva a reflexionar y a pensar un poco porque no es fácil, ¿no? O sea, no es fácil. Cuando uno está, digamos, en el tema del liderazgo, los ojos de las personas están puestos sobre uno y al más mínimo detalle, la gente pues lo va a maximizar, ¿no? Pero que Dios confíe en uno y que Dios le delegue esa tarea a uno, para mí es bastante gratificante, ¿sí? Mira que me encontré con algo de alguien que decía pues que, o sea, que ve el cielo, que ve el infierno, o sea, que tiene como sueños y cosas, ¿no es cierto? Entonces, y le hablan a uno de la Biblia y textos que uno dice, wow, sí, uno se asombra y uno se ve, pero quizás ¿por qué tiene esa experiencia? Y yo no, ¿sí? Pero mire que a medida que hemos ido estudiando, sí, hemos ido profundizando en las Sagradas Escrituras, he ido comprendiendo muchas cosas, como por ejemplo, el texto bíblico cuando Jesús dice, dichosos ustedes que creen sin haber visto, ¿sí? Es decir, que yo digo, bueno, quizás esta persona tuvo que Dios mostrarle, ¿sí? Digamos, el infierno, por decirlo así, para que pudiera creer. Ya para nosotros no, o sea, no hace falta porque está la Sagrada Escritura, donde está todas esas verdades, ¿sí? Entonces, ahí es que ya empieza uno como a comprender y entender y no dejarse llevar por todas esas corrientes o por todo lo que la gente dice, sino que uno se basa en lo que dice la Sagrada Escritura, ¿sí? Gracias, Y Javier. mirar Muy el bien texto, dicho. pues la tarea que Dios nos encomienda, o sea, seguir adelante, confiando en Sí. Dios y que Él
nos respalda pues a través de su Espíritu Santo. Gracias, hermano querido. Sí, y eso es la palabra de Dios, como siempre decimos, ¿verdad? Que es dínamos, es como la dinamita, ¿verdad? Que transforma corazones y que nos impulsa a compartir con otros el Evangelio. Excelente, muy bien. El número 3, principio número 3, dice, líderes deben ser llamados. Entonces, llamados por alguien, como ser ustedes han tenido la dicha de ser llamados por la Academia Cristo, mientras su grupo sembrador se va formando, va creciendo, ¿verdad? El día de mañana, con la gracia de Dios, ellos llamarán a ustedes o ustedes irán llamando según como vayan identificando ministros en su congregación, ¿verdad? Van a decir, eh, vamos a llamarte para que hagas el ministerio de la música, vamos a poner así, o que vamos a llamarte para que enseñes a los niños la escuela dominical y así sucesivamente. El cuerpo de Cristo va creciendo y cada quien va usando sus talentos para la honra y la gloria de Dios. Todo, como dice aquí, todo se haga decentemente y con orden, ¿verdad? No queremos que de pronto de la noche a la mañana surja algo que, o ya me autoproclamo pastor, me autoproclamo líder de un grupo porque yo creo que este es lo correcto, pero eso va en contra de la palabra de Dios. Entonces, que nuestro grupo nos llame o que en este caso específico, ustedes al ser parte de esta gran familia de Academia Cristo, que la junta directiva les llamó a cada uno de ustedes para servir como sembradores, para servir como obispos de las ovejas de Cristo, ¿verdad? Que siempre se haga todo en un orden bajo los parámetros bíblicos que el Señor nos muestra en cada pasaje bíblico. Principio número 4 dice, su mensaje debe enfocarse en Cristo. Un voluntario que me ayude con la lectura de Primera de Corintios 1:23. Gracias a Julio. Vamos a darle la oportunidad a Julio. Pastor. Julio, ahora sí. Gracias. Pastor. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, que para los judíos es ciertamente un tropezadero y para los no judíos una locura, pero para los llamados, tantos judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Ahí está, hermano querido. Muchas gracias por la lectura. Ahí está. Clarito, ¿verdad? Todo lo largo de la Biblia vemos ese rechazo feroz ante la presencia misma de nuestro Señor Jesucristo, el cumplimiento perfecto de todas las escrituras, ¿verdad? Para los gentiles, muchos decían, ¿verdad? Hasta hace poco tiempo que nos criticaban que somos unos tontos a los cristianos. Decía, ¿cómo se les ocurre creer tan locos? ¿Cómo van a creer en su héroe que murió colgado, derrotado, muerto en la cruz? ¿Cómo puede ser posible? No tiene lógica, no tiene razonamiento humano, ¿verdad? Han dicho muchos enemigos del Evangelio. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Para ellos es locura, para ellos no tiene sentido, pero para nosotros es el poder de Dios, la salvación, la paz, el gozo, la alegría espiritual que tenemos de saber que somos hijos de Dios, como dice aquí. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, amados y amadas en el Señor, siempre proclamamos a Cristo, lo que Él hizo, contamos la historia personal que a nosotros nos cambió las vidas de adentro hacia afuera, extirpó el cáncer que nos tenía medio muertos, casi muertos, y nos dio vida nueva en Cristo Jesús y nos ha hecho mensajeros del Evangelio. ¿Alguna preguntita sobre estos cuatro principios? Vamos a volver a repasarlos para que tengan un poquito en mente, ¿verdad? Dice,
El número 1, Jesús es el que provee obreros para su iglesia. Y amados y amadas en el Señor, ustedes van viendo que el Señor está haciendo eso en su grupo sembrador. Hay talentos, hay personas dispuestas a apoyarles. El Espíritu Santo equipa a los líderes a servir, ¿verdad? Sienten ese deseo de estudiar más y más la palabra de Dios. Nunca es suficiente. Número 3, nadie se debe designar a sí mismo a una posición de liderazgo sobre los demás sin que les sea pedido o sea llamado por ellos para ese privilegio, ¿verdad? Y al fin, el número 4, aquellos que comparten el mensaje se enfocan en Cristo y su obra de salvación. Ustedes saben que desde el principio, desde los primeros capítulos de Génesis hasta Apocalipsis, siempre se enfoca en Jesucristo. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario aquí? Y si no, vamos a avanzar. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 12. Y vamos a ver 3 cositas también. Entonces, primero vimos las 4 cosas, 4 principios. Y aquí vamos a ver 3 como calificaciones o Requisitos. ¿verdad? ¿Qué espera de nosotros el Señor? Ada, hermana. No, pastor, los 4 requisitos decía, no, los Sí, requisitos, nada más. sí, requisitos. Entonces, muy bien, aquí vamos a profundizar un poquito más, ¿verdad? Eso, vamos a decirlo de esta forma, ¿verdad? Ese sería el pastor ideal. Ese sería el siervo perfecto, ¿verdad? Pero nosotros sabemos cómo somos. Nosotros sabemos de qué pie cojeamos, ¿verdad? Pero aún así el Señor no nos expulsa, no nos saca, no nos dice tú ya eres condenado, ¿verdad? Pues vamos a leer Primera de Timoteo, capítulo 3, 1 al 12. Un voluntario que me haga el favor de leer ese texto bíblico. No es mucho, vamos a leer en voz alta para tener un poco de contexto sobre lo que el apóstol Pablo está hablando. Adelante, un hermano, una hermana, un voluntario, una voluntaria que me ayude con esta lectura bíblica, por favor. Bueno, Adelante, leo yo. adelante, hermano. Sí, Bueno, Fabián, adelante. bueno, Primera de Timoteo 3 del 1 al 12. Sí, Bueno, dice, dice, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un, ¿qué dice? Neófilo. es como un recién convertido, es como de la noche Bueno, a la dice, mañana ya. claro, bueno, dice, no un neófilo, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no se caiga en descrédito y en lazo del diablo. Después dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que Hasta el guarden, 12, ¿verdad? creo que sí, sí, Ya. dice que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos
a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres, asimismo, ¿acá? ¿Ya está? Sí, yo creo que hasta ahí está bien. Ya tenemos Bueno, un contenido. Gracias, un contexto. Excelente. Entonces, dice aquí, para entender bien lo que dice, vamos a buscar 3 tipos de calificaciones aquí. Conocimiento. ¿Qué significa conocimiento? Vamos a ver la primera parte. ¿Conocimiento de qué? ¿De qué está hablando aquí el apóstol Pablo a Timoteo? ¿Verdad? La palabra que encontramos aquí es conocimiento, habilidades y carácter. Adelante, Julio. Sí. Es muy importante que cuando habla de conocimiento está hablando del Evangelio de Jesucristo. Es decir, que conozca realmente de qué está hablando, que conozca de Jesucristo, que conozca del Evangelio, que dé claramente, realmente, por qué Jesucristo murió en la cruz. Acabamos de leer un versículo ahí que mucha gente cree que es locura. Y realmente, si Cristo no hubiera muerto en la cruz, no hubiera habido salvación para la humanidad. Entonces, es muy importante que el obispo sea una persona que conozca la Escritura, habla de la Biblia. Gracias, pastor. Gracias, hermano querido. Muy bien. Conocimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? Que pueda responder cuando hay alguna pregunta, que pueda tener una base bíblica a la cual recurrir en caso de que haya un problema dentro del grupo, ¿verdad? No sé, un problema matrimonial, una pelea entre padres e hijos, no sé, cualquier cosa, ¿verdad? Conocimiento de cómo guiar a esas personas, ¿verdad? Conocer la palabra de Dios, conocer el Evangelio. Muy bien. Le quiero hacer una pregunta. Sí, Sabiduría también entraría, ¿no? En sí, esta sí, sí. parte. Podría Sí, ser sí, sabiduría de Dios. excelente. Claro, la palabra de Dios nos hace sabios, como dice, ¿verdad? Mientras más la leemos, mientras más la aplicamos, mientras más conocemos, más nos enamoramos, como decimos, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Habilidades. ¿Qué habilidades podemos encontrar aquí? ¿Cuáles son las habilidades? Ahí ya habían algunas, ¿verdad? Que decía la habilidad de gobernar. Es un líder nato, ¿verdad? A veces, no sé si ustedes habrán escuchado este dicho que es muy popular en Latinoamérica, que dice, a veces somos candil de la calle y oscuridad de la casa. No sé si han escuchado ese dicho ustedes. Sí, pastor, en Perú se habla mucho de eso. Excelente. Entonces, eso significa que a veces hay líderes, hay pastores que son, ¿verdad? Que todo el mundo les elogia, les alaba, les quiere, pero desafortunadamente en su casa no lo respetan, en su casa no lo aprecian, quizás porque su personalidad es diferente dentro de ella. Entonces, es una habilidad aquí la palabra más que gobernar es como de guiar con el ejemplo, ¿verdad? Que sus acciones sean dentro y fuera de la casa, iguales, ¿verdad? Esa es una habilidad de navegar entre aguas turbulentas, si lo podemos poner así la descripción, porque va a haber eso dentro del grupo sembrador, en la comunidad donde vivimos, ¿verdad? Van a hablar bien o mal, porque todo el tiempo la gente habla, ¿verdad? Entonces nunca no somos moneditas de oro que caemos bien a todos y van a hablar, nos van a criticar, nos van a juzgar y todo eso. Entonces la habilidad de gobernar bien nuestra casa, de que la otra gente nos conozca como somos y todo eso. Ahora el carácter, ¿cómo debe ser el carácter de un líder espiritual, verdad? Aquí puede ser el carácter Prudente. mal interpretado. ¿Quién tenía la voz? Adelante la palabra.
Tendría bien, que entonces ser vamos. prudente, Sí, sí, pastor. Prudente. adelante. Sí. Debe ser prudente, ¿no? Ujú. O sea, no amargado, Sí, no y también podemos ser pendenciero, prudentes. prudente, no Sí, pendenciero, ¿no? excelente, muy bien. Sí, prudente. A veces hay algunos líderes que fácilmente se encienden, ¿verdad? Algo que no les gusta a un miembro, una persona se acerca y le dice algo opuesto, se enojan fácilmente, ¿verdad? Ahí vemos el carácter. Querido Julio, usted tenía la mano levantada. Adelante, hermano. Gracias, pastor. Sí, el carácter es fundamental en un obispo del Señor, porque realmente nos habla de la firmeza. Hay una palabra muy linda en la Biblia que habla dominio propio y el obispo debe ser una persona de dominio propio. Y eso habla de su carácter. Una persona firme, moderado, respetable. Entonces son cualidades dentro del carácter de un obispo. Y tener lo que usted estaba señalando, empatía. No hacer Ujú. excepción de personas, tratar a todos con cariño, con amor. Recuerde que hay que recordar que son las ovejas que el Señor ha puesto delante de cada líder. Gracias, pastor. Gracias, querido Julio. Sí, esa palabra que siempre se escapa de toda conversación es la empatía, ¿verdad? Y si un cristiano no tiene eso, difícilmente se va a poner en los zapatos, en la situación de los demás. Y si no hacemos eso, pues va a ser superficial, ¿verdad? Porque no vamos a profundizar, no vamos a ver las heridas, las lágrimas de las otras personas. Entonces, sí, el carácter como lo pinta el mundo es aquel macho que se defiende, que no deja que nadie le diga nada, que haga esto, que haga aquello, pero aquí el carácter es un siervo de Dios pensando siempre en el bien de los demás y como dijo Julio sabiamente, ¿verdad? Uno de los frutos del Espíritu Santo es el dominio propio. El diablo está suelto, el diablo va a tentarnos por al revés y a lo derecho, ¿verdad? Y a veces uno dice, pues afuera, que nadie, ya no estoy en la iglesia, no importa, ¿verdad? Pero como dice el texto bíblico, que los que no son de la iglesia hablen bien de este líder, ¿verdad? Que ese ejemplo de vida, que ese ejemplo de familia cristiana sea un espejo para que otras personas digan, mira cómo son ellos, mira qué habrá en ellos. Yo quisiera también ser así, ¿verdad? Algo así. Muy bien. Entonces, aquí están las ya conocimiento y hablamos un poquito. Conocer la palabra de Dios, regocijarnos nunca es suficiente, hermanos queridos. Siempre aprendemos, cada día aprendemos más y más y más y nos regocijamos de ello, ¿verdad? Habilidades, ya vimos también cómo manejar las situaciones difíciles, nuestro hogar, todas esas cosas. El carácter ya mencionamos muy bien, hablando del carácter de un siervo de Dios que esté bien calificado, bien acorde a la palabra de Dios. Entonces, el texto bíblico también que usamos el otro día era la iglesia de Corinto. Ahí había todo lo opuesto, no había empatía, no había amor por los demás, no se amaban los unos a los otros, cada quien hacía lo que quería, pero no había carácter, no había conocimiento bíblico y tampoco había esas habilidades de servir al Señor. Querido Javier, adelante. Amén. Y sí, y pues el tema del carácter, pues se va moldeando, ¿no? De acuerdo a las situaciones que se viven en el día a día dentro de la congregación, ¿sí? Porque pues hay momentos de prueba, momentos de dificultades, entonces es allí cuando se pone, digamos, eh, de cierta manera a prueba, digamos, ese trabajo que estamos haciendo. Entonces, ¿cómo lo vamos a manejar? Entonces debemos estar muy conectados a Dios para que a través de su Espíritu Santo sea quien nos guíe. Porque pues como decía usted, pastor, nosotros fallamos, ¿sí? Somos frágiles, pero es la gracia y la misericordia de Dios la que nos permite estar en pie. Y el tema del carácter aquí juega un papel muy importante.
¿sí? ¿Cómo hacemos nosotros para manifestar la imagen de Dios? ¿Sí? Entonces, ser consecuente en la casa, en la iglesia, ¿sí? Y cómo manejamos todas esas situaciones. Amén. Excelente, hermano querido, gracias. Y usted tocó un punto muy importante. No sé si ustedes recuerdan la historia del profeta Isaías. Él tuvo una visión que, ¿verdad? Él vio el trono de Dios, lo más grande, ¿verdad? Vio a Dios alto, elevado, que era querubines con alas, una cosa difícil de poder imaginarnos con palabras, con el razonamiento humano, ¿verdad? Y él se sintió el más miserable de todos los pecadores, ¿verdad? Al ver la grandeza de Dios, él dijo, oh, yo estoy muerto, estoy frito, como decimos coloquialmente, ¿verdad? Y como si eso no hubiese sido suficiente, de pronto, uno de esos querubines agarró una pinza de carbones, ¿verdad? Del altar donde se hacían los sacrificios, agarró un carbón, ¿verdad? De esos que estaban blancos al rojo, rojo vivo, y agarró con una pinza y le apegó a los labios de Isaías. Entonces él dijo, imagínese usted, imagino que se hizo hacia atrás, cerró los ojos y dijo, aquí voy a morir quemado. Pero ese carbón tocó los labios y dijo, esto ha perdonado tus pecados, ha perdonado tu iniquidad, ha perdonado tu maldad, ¿verdad? Ese es el amor de Dios, ¿verdad? Perdonó sus pecados y después fue la pregunta, ¿verdad? El Señor decía, ¿a quién enviaré? ¿Verdad? Y ahí rápidamente este hombre que hace poquito pensaba ser incinerado, pensaba que iba a ser muerto por estar en la presencia de Dios, dijo, heme aquí, envíame a mí, ¿verdad? Y es lo mismo que ha hecho con nosotros. Es por la gracia, por el poder, por la misericordia, que usted y yo somos mensajeros del glorioso evangelio de Cristo, ¿verdad? Ahora, los llamamientos, como ya mencionamos, a veces habrá que sean públicos en el grupo, ¿verdad? Quizás vamos a poner un ejemplo concreto. Perdón, vamos a usar el nombre de Luis. Luis identifica dos candidatos, ¿verdad? Para que le ayuden fielmente. Quizás uno tiene el talento con la música, pongamos un ejemplo. Otro tiene ese talento de evangelizar, de tocar puertas, de entablar una conversación con alguien. Y dice, estos dos siervos, ¿verdad? Hemos identificado, hemos orado al Señor y queremos llamarlos aquí en el grupo, ¿verdad? Reconocerlos públicamente que se van a encargar de estas áreas específicas, ¿verdad? Ese es un llamado que ustedes hacen a estos siervos del Señor, ¿verdad? Otros pueden ser personales, quizás tomando una tacita de café, hablando con ellos, diciendo, he visto, he reconocido, he visto tu empeño, tu dedicación, tu amor por la palabra de Dios y me gustaría que me ayudes, que me apoyes. Es como un llamamiento, ¿verdad? Hay diferentes formas de llamar, pero al mismo tiempo que todo sea hecho de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a la capacitación que este siervo de Dios tiene, ¿verdad? Como dijimos al principio, está quienes están quienes van a ser alimentados con la palabra de Dios son las ovejas de Cristo. Quienes van a recibir la comida fresca, el agua cristalina, pura, son las ovejas de Cristo. Y nosotros somos aquellos que les alimentamos diariamente a las ovejas de Cristo. ¿Algún comentario final? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta sobre esta clase, querido Fabián? Adelante. Yo tengo una apreciación que quería Ujú, preguntarle. Algo que no se mencionó, pero no sé si puede estar incluido con el tema de los requisitos. ujú. La humildad y la mansedumbre entran en este ejemplo. Sí, 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 claro. O- Ahí está claramente. Como Ajá, dice la Biblia mismo, sean mansos de corazón, ¿verdad? Entonces, claro. no, Ujú, no es gratificante encontrarnos
de pronto con una persona como arrogante, como una persona que quiere ya desde la primera encuentro como marcar terreno, ¿verdad? Eso no lleva muy lejos. Entonces, la humildad, la paciencia, el amor por los demás, ¿verdad? Esos son frutos del Espíritu Santo que cada día se van desarrollando, yo creo, en nosotros mientras más escudriñamos la palabra de Dios. Y gracias a Fabián, excelentes puntos que usted ha tratado hoy. ¿Alguna otra cosita? ¿Algo más? Y si no, vamos a concluir esta clase recordando los 4 principios que el Señor nos ha dejado. También vamos a recordar de la carta del apóstol Pablo a Timoteo, ¿verdad? Los tres requisitos o 3 cualidades que el Señor nos ha dado, nos pide que identifiquemos en nuestro grupo sembrador. Una vez más vamos a repetir, ¿verdad? Los 4 principios. Dice, Jesús es el que provee obreros para su iglesia. Siga orando, hermano y hermana en Cristo, para que el Señor siga proveyendo personas en su congregación, en su grupo sembrador, y de ellos van a salir muchos líderes. El Espíritu Santo equipa a los líderes. Ustedes tienen el bendito privilegio de enseñarles la palabra de Dios, los estudios bíblicos, los cultos que ya están haciendo muchos de ustedes. También nadie debe asignar a sí mismo, ¿verdad? Es un orden que seguimos aquí, dándole gracias al Señor, reconociendo los talentos de las personas. Y al fin, el mensaje siempre va a ser Jesucristo, el Hijo de Dios crucificado. Y no solo nos quedamos allí, sino miramos la tumba vacía. Miramos al Jesucristo resucitado, glorioso de entre los muertos y ascendido al cielo donde está intercediendo por nosotros. Muy bien, los tres habilidades que hablamos, las 3 calificaciones, se podría decir. Ya vimos aquí que tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso estamos entrenando a nuestros hermanos que vienen a los grupos sembradores para que ellos con conocimiento de causa puedan compartir el Evangelio. Habilidades, ya vimos también las habilidades de poder manejar situaciones difíciles sin involucrarse en cosas como tales. El carácter ya vimos, el carácter es humilde, podemos decir como ya mencionó Fabián, paciente, compasivo, misericordioso, mostrar empatía por los demás y que sean ejemplos, luces que reflejen la luz de Cristo. Excelente. Entonces, ¿alguna pregunta, algún comentario final? Y si no, vamos a cerrar con una oración. Yo les estaré avisando, hermanos y hermanas en Cristo, a ver si el jueves vamos a tener la clase. Vamos a ver cómo está nuestra agenda aquí. Estamos todos los misioneros en El Salvador para unas clases de consejería. Entonces queremos prepararnos un poquito sobre la consejería para compartir con ustedes también. Entonces, yo les estaré informando por A o B razones si no podemos tener la clase el jueves. Nos tocará postergar para el lunes, pero yo les hago saber con anticipación. ¿Qué les parece? Perfecto. Está Sí, bien, estamos pastor. atentos. Muy bien. Cerramos con una Bueno, oración. Padre Celestial, postrados ante tus pies, te damos gracias porque tú nos has llamado para que vayamos y compartamos el Evangelio, para que llevemos a cabo la gran comisión. Te doy gracias, Padre Celestial, por cada uno de mis hermanos y hermanas en Cristo, que diligentemente proclaman el Evangelio en sus comunidades, con sus amigos, con sus familiares.
Señor bendito, te damos gracias porque el ministerio de Academia Cristo, por tu gracia, por tu poder, por tu misericordia, va creciendo más y más. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas en Cristo para que así como tú, Señor Jesucristo, humildemente, compasivamente, valientemente compartan el Evangelio de salvación y vida eterna. Te doy gracias por este tiempo que nos has permitido meditar en tu palabra. Señor, darnos la fortaleza espiritual para que siempre, siempre defendamos la fe que tú has plantado en nuestros corazones. Habrán retos, Señor, habrán dificultades. Satanás querrá que nos alejemos, Satanás querrá que nos incomodemos. Señor, que no seamos amables, que no seamos compasivos, que no seamos misericordiosos con los demás. Pero en esos momentos recuérdanos, Señor, mediante tu palabra, mediante el poder del Espíritu Santo, quién es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es nuestro ejemplo, Él es nuestra fortaleza. Por todo lo que Él hizo por cada uno de nosotros, damos gracias, Señor. Todo esto pedimos en su nombre. Amén. 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 Que tengan una Amén. bendecida noche y nos veremos Amén. el día De igual jueves manera, con el pastor, favor que de Dios lo Dios. bendiga. Amén, pastor. Chao, chao. Que Buenas Dios lo noches. Gracias, Cuídense bendiga. mucho. pastor. Que Dios lo bendiga a bendiga. todos. Buenas noches. Chao, Buenas Chao, chao. noches, Cuídense hermanos, mucho. con todos. Buenas noches, Ada. Un abrazo fraternal. Chao, chao. Igual, pastor. Buenas noches, pastor. Buenas